José Luis Orella, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver qué mundo le dejan a Trump dentro de 2 meses. Pero esto va escalando en lugar de estar relajándose desde la victoria de Trump. Totalmente. Vamos a tener ahora unos 2 meses muy largos y el principal objetivo un poco de los demócratas es desgastar la figura de Trump antes de que tome el poder. O sea que es curioso, pero es uno de los principales objetivos, ¿no? Aparte de demostrar que si ellos hubiesen ganado eran, bueno, la principal plataforma de salvación que tenían un poco los ucranianos, ¿no? O sea, van a calentar la situación para que Trump, bueno, se encuentre con un problema más grave de lo que tiene, ¿no? Con una patata caliente que a la hora de negociar con Rusia, y claramente la negociación solo puede ser entre Estados Unidos y Rusia, bueno, se halla una situación muy difícil. Europa está pidiendo que eso no suceda. Ahí está. Porque claro, Europa es la que tiene todo para perder, es la que si el conflicto ucraniano es abandonado por Estados Unidos, solo se puede ser mantenido por Europa, y en Europa hay muchas opiniones. Hay gente como Gran Bretaña, aunque ya no esté en la Unión Europea, que es favorable y ha sido uno de los gallos agresivos que ha estado más calentando e imposibilitando cualquier tipo de acuerdo, pero tienes por otra parte a Alemania, que es el sentido contrario, su economía se está yendo al carajo, necesita estabilidad política que no lo tiene, necesita recursos energéticos baratos que no tiene, y el motor europeo está absolutamente gripado y no se ve manera de que se vuelva a recomponer. Entonces las opiniones diferentes imposibilitan que Europa pueda ejercer ese liderazgo y desde luego no quiere admitir esa responsabilidad de la guerra de Ucrania, prefiere que se solucione de una vez definitiva y pasar a otro capítulo de la historia. ¿Por qué no intermedia Trump ya, antes de que esto empeore todavía más? Hombre, la particularidad es que la administración americana no es como la europea. En Europa un gobierno de funciones no puede ejercer y tomar decisiones. Un presidente estadounidense puede tomar decisiones hasta el minuto antes que abandona el poder, y entonces aquí sí que estamos en una de esas consecuencias. Trump no puede decir nada porque todavía no es presidente, no ha tomado juramento como tal, y Biden, claro, pues está en una situación con el lobby que tiene detrás que puede dejarle una situación muy difícil para desgastar a la administración republicana, ¿no? ¿Cuál es el camino con lo que hemos visto, con ese movimiento también de Putin de decir que estaba dispuesto a hablar con Trump con una serie de líneas rojas o con una serie de condiciones otra vez? La OTAN, los territorios ocupados no devueltos. ¿Eso nos llevaría a una situación más de armisticio que de alto al fuego o de entorno de mesa de negociación de paz? Es decir, una situación a la coreana en el entorno de Rusia y en el este de Europa. Yo creo que sí, porque hombre, a Rusia se le puede facilitar mucho en el campo económico, en el tema de las sanciones, y eso puede facilitar también muchas cesiones de Rusia en los planos más bien de tipo político y armamentístico, ¿no? Rusia quiere salir de la guerra, claramente, pero quiere salir de la guerra no como una ponte derrotada. Si antes le iba mal la guerra y no iba a salir de ese modo, imagínate ahora que encima la guerra está de una manera positiva y va, podemos decir, tomando todas las provincias que oficialmente se habían anexionado. O sea, va a querer salir con esa ganancia territorial para poderla vender como una victoria a nivel de sociedad interna rusa, ¿no? En ese aspecto. Pero sí que pueden llegar a significativos acuerdos porque, bueno, aunque la economía de guerra la ha sabido gestionar muy bien, hombre, la economía rusa, las sanciones hacen su efecto, ¿no? Y es el efecto de una economía importante a nivel mundial. Entonces, los planos políticos, estratégicos y económicos yo creo que van a jugar, van a tener una gran importancia. Además, a largo plazo también uno de los objetivos de Trump es intentar alejar o distanciar la alianza ruso-china, ¿no? O sea, del mismo modo que Nixon en el pasado lo que hizo es separar a los chinos de los rusos para debilitar a la Unión Soviética, en este caso siempre una parte de los republicanos han considerado que
que a los rusos habría que alejarlos de los chinos, y de esa manera los chinos serían más factibles, podemos decir, estarían más debilitados en esa pugna que tienen en el Pacífico, ¿no? Yo creo que Trump quiere neutralizar a Rusia y aislarla lo suficiente de China para evitar lo que se está conformando, ¿no? Un gran bloque euroasiático. Aislarla de China es atraerla o a Europa o a Estados Unidos. Ahí está. Y entonces ahí es donde entraría en juego ya países como Alemania, ¿no? Que siempre han tenido una relación económica privilegiada con Rusia. ¿OTAN no, Europa sí? ¿OTAN no en las próximas décadas? Se ha llegado a hablar, decía Erdogan, 10 años, parecía que en aquella conversación luego negada por Rusia de Trump y Putin hablaban de 20 años de decalaje en el que se mantuviera neutral de la OTAN Ucrania, pero sí Europa, sí una entrada en Europa, sobre todo ahora con el semestre de Polonia. Hombre, Ucrania yo creo que va a ir en la práctica entrando en muchas de esas instituciones, y más cuando ha perdido, podemos decir, entre comillas, el lastre o todo ese apoyo de lo que eran sus provincias más orientales, que eran las que votaban el Partido de las Regiones, que era el partido rusófilo por antonomasia antes de todo el problema de Maidán en el 2014, ¿no? Pero en ese caso tenemos una Ucrania volcada enteramente hacia Occidente y que tendrá que ir madurando en sus instituciones democráticas. Entonces, claramente ahora Ucrania, con un gobierno de guerra y con una eliminación de todos los partidos políticos, pues hombre, no es un partido que tenga una afinidad política con la Unión Europea. Tendrá que ir realizando también un trayecto de maduración, de recuperación democrática y de libertades, y según se vaya aproximando puede estar en una proximidad que cada vez vaya integrándose más en diferentes órganos, y quién sabe, ¿no?, a medio plazo puede integrarse igual en la Unión Europea, aunque incluso con el estatuto como Austria, ¿no?, un país que puede integrarse en la Unión Europea pero fuera de la OTAN. En ese escenario hay mucha gente que se pregunta, bueno, si entra en la OTAN es claro que estar en guerra sería activar el artículo 5, pero Europa también tiene esos artículos, ¿no? Sí, es decir, se necesitaría o un alto el fuego o una mesa de negociación de paz ya concluida o un armisticio que permitiera que la entrada de Ucrania en Europa fuera sin ese riesgo, ¿no? Porque Europa también tiene esos artículos o ese articulado alrededor de la defensa mutua, ¿no? Sí, yo creo que más bien van a intentar que se convierta en un país un poco colchón en ese aspecto, que políticamente y económicamente esté absolutamente vinculado a Europa, la sociedad ucraniana evolucione como sucedió a partir del 2004 con el resto, se vaya integrando y vaya asumiendo todos los valores y principios de la Unión Europea, pero a nivel militar, bueno, pues como pasaba con Finlandia anteriormente, como sigue pasando con Austria, se vaya conformando un colchón de países políticamente integrados en la Unión Europea, pero países que militarmente no entran dentro del cordón de la OTAN, y te imposibilita, podemos decir, una cesión en ese aspecto a Putin, que haya una frontera, se puede decir, militar entre país OTAN y ejército de la Federación Rusa, que pueda convertirse en un momento dado en un punto caliente, ¿no? Y por lo tanto de fricción. Decía Zelensky en el Parlamento ucraniano hace 2 días, igual hay que esperar a que fallezca, refiriéndose a Putin, para en ese caso pedir la devolución de esos territorios ocupados. ¿Ese es el movimiento que se va acercando hacia dónde puede llegar el acuerdo? Eso que estabas comentando alrededor de lo que podría aceptar Rusia de país colchón, y esa sensación de que en un futuro pueda recuperar los terrenos ocupados Ucrania, esa promesa posterior a Putin, ¿no?, en un gobierno posterior a Putin, puede ser lo que termine por decantarle la balanza a Ucrania de que vaya a la negociación. Sí, porque al final tenemos experiencia de eso. O sea, Francia vivió todo eso con Alsacia y Lorena, estaremos con un problema parecido. Ucrania va a tener esa reivindicación que formará parte de los libros de textos educativos, y habrá generaciones de ucranianos formándose en un odio a Rusia por la reivindicación de los territorios perdidos, unos territorios que van a formar parte de Rusia. Mientras Rusia tenga un liderazgo fuerte como es el de Vladimir Putin, todo el mundo ve que va a ser imposible
precisamente por las medidas que adquiere y cómo gestiona el poder Vladimir Putin. Nadie sabe quién es su heredero, nadie sabe qué va a pasar después. Un poder tan monolítico, tan formado en torno a una persona tan carismática como él, pues bueno, no sabemos si será sucedido por alguien de su mismo carisma o si la estructura que la ha conformado depende de su persona y se puede deshacer, y tenemos unos momentos turbulentos que vuelven a regenerar de otra manera, ¿no? Entonces puede haber nuevas opciones. Todo el mundo está esperando qué es lo que puede suceder. Putin es un hombre del presente, pero cada vez es menos del futuro, porque lógicamente por su propia constitución, aunque la modifique cuando quiere, y por su propiedad biológica, el principal fundamento, rápidamente, en cuanto se solucione este tema, él pasará a una segunda línea y que va a ser más menguante, aunque indirectamente vaya manteniendo su influencia. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, José Luis Orella, profesor titular de Historia Contemporánea en el CEU San Pablo. Buen día y buenas clases. Muchas gracias, igualmente.